del Tribunal Electoral, del OPLE, de la sala, de la Junta Local, y bueno, también a las personas que nos siguen por internet, al doctor Gudini, también bienvenido. Y pues bueno, como ya decía el magistrado, la verdad es que es un placer volverlo a tener. Además, nos cumplió, que dijo que lo invitáramos otras 4 o 5 veces, iba a venir. La verdad es que es un gusto. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Y bueno, sin más preámbulo, para no quitarle tiempo a la conferencia, que es lo que nos interesa escuchar, voy a leer una síntesis curricular de la amplia trayectoria que tiene el magistrado Felipe de la Mata Pisaña. El magistrado es un abogado mexicano que se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde noviembre de 2016. Sus estudios: es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con mención especial, maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, con mención honorífica, y doctorado en Derecho y Libertades, constitucionalmente reconocidas por la Universidad de Castilla de la Mancha, con mención cum laude. Cursó el posgrado en Derecho Mercantil por la Escuela Libre de Derecho, especialidad en los 8 cursos de posgrado en Derecho por la Universidad de Salamanca, y el posgrado de especialización Justicia Constitucional, Teoría y Práctica Actual en la Universidad de Castilla de la Mancha. Además, en su actividad profesional fue secretario de Estudio y Cuenta, proyectista de Magistrado Electoral Regional, secretario instructor y secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y coordinador general de asesores del Tribunal, secretario general de Acuerdos de la Sala Superior y magistrado de la Sala Regional Especializada. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años, empezando su gestión el 4 de noviembre de 2016. Dentro de sus actividades docentes, ha sido profesor titular de diversas materias a nivel licenciatura y posgrado en las universidades Panamericana, Iberoamericana y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de sus libros se destacan Control de Convencionalidad de los Derechos Políticos Electorales, Tirant de Leblanc, autor, Manual del Sistema de Protección de los Derechos Políticos Electorales en México, Derecho Familiar, Bienes y Derechos Reales, Procedimiento Especial Sancionador en la Justicia Electoral, Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus constituciones, Temas de Derecho Procesal Electoral, Sistema de Justicia Electoral Mexicano, Código de Napoleón, Estudios Teórico-Prácticos de los Medios de Impugnación en materia electoral. Esta es una breve síntesis de su amplia trayectoria. Nuevamente bienvenido y será un placer escucharlo. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar en Jalapa, ustedes saben, y además mejor estar en Jalapa pronto, por muchas razones. Se las voy a recordar, ¿no? La primera es porque aquí fue la primera sala en la cual trabajé en un tema judicial del tribunal. ¿Se acuerdan que les contaba la vez pasada que tuvimos el maestro Adín de León y yo la fortuna de venir a proyectar en el año de 1997? Ya algo ha pasado desde entonces. Y bueno, estar entre amigos con la magistrada Eva Barrientos, por supuesto con el maestro Adín de León, que además fue mi primer jefe dentro del tribunal, y por supuesto, fue 2 veces mi jefe el maestro, y por supuesto el magistrado Enrique Figueroa, que se encuentra en la Ciudad de México y que bueno, también pues es un amigo de mucho tiempo. A ver, vamos a platicar un poco de este tema de interculturalidad que resulta interesante, me parece, especialmente en esta sala. Voy a hacer primero una advertencia metodológica. La advertencia metodológica es que estamos ante una hipótesis mía, es decir, una teoría. Voy a tratar de demostrar mi teoría, pero, a ver, pueden ustedes debatir en contra. A mí me parece que el desarrollo histórico de la jurisprudencia de la Sala Superior tiene un punto de quiebre en el año 2016 en torno a los temas de interculturalidad. Sí, hay un cambio de tendencia a partir de 2016. Por cierto, no ha sido un tema del todo constante, también hay que decir, porque sí que los casos son distintos, pero además sí ha sido como una evolución progresiva del criterio. Ahorita lo voy a ir explicando, ¿no?
a mí me parece que podemos encontrar pues al menos cuatro periodos históricos en torno al tema de los usos y costumbres. Voy a decir, usos y costumbres, sistema normativo interno, derecho consuetudinario electoral indígena, como ustedes lo quieran llamar, ¿de acuerdo? Y estaré haciendo referencias en uno u otro sentido. Ahora, yo al menos encuentro cuatro fases en torno a este tema. Vamos a decirlo, desde la primera Constitución Federal de México hasta el año de 1992, pues es ausencia de reconocimiento. Pero bueno, ahorita vamos a platicar un poco más. Después, entre 1992 y 2001, que esa fue la época en que nos tocó al maestro Adín de León y a su servidor picar piedra, ¿no? Que es justamente en torno a la posible existencia o no de la pluriculturalidad nacional de México y, en su caso, de la eficacia de los sistemas normativos internos. La tercera, que es entre 2001 y 2016, donde efectivamente se ve un reconocimiento de la autonomía, ¿no? Y ya existe una vitalidad de los sistemas normativos internos, y me parece a partir de 2016 que ha habido un principio que yo he denominado de máxima interculturalidad, ¿no? A ver, vamos a ver. Miren, durante el siglo XIX, como ustedes saben, pues prácticamente no hubo reconocimiento a los temas de sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas. Esta cuestión es muy sorprendente, porque evidentemente no desaparecieron los sistemas normativos internos. En el derecho indiano, como ustedes recuerdan, se establecía que podían seguirse aplicando el derecho de los pueblos y comunidades indígenas siempre y cuando esto no fuera contrario a los principios de la doctrina católica y a la moral. Pero por supuesto que podían, entre los pueblos y comunidades indígenas, aplicarse el sistema normativo de estos, y les resultaba obligatorio. Y de hecho, a los indígenas, desde el Codicillo de Isabel la Católica y pasando por varias compilaciones normativas del derecho castellano, se establecía que los indígenas no podían ser testigos en juicio. Se utilizaba un concepto jurídico que se llamaba el de ser rústicos y miserables, ¿no? Es decir, suena muy feo, ¿verdad? Pero eso significaba que debían ser protegidos especialmente por la corona. Y eso significaba que podían tener autonomía normativa. No podían ser testigos en juicio, necesitaban de un procurador necesariamente para acudir a juicio, lo cual en esa época era bastante, ¿no? Recuerden ustedes que la teoría de los derechos humanos empieza en el siglo XVIII, ¿no? Pero además, la gran temática era que no podían ser sujetos a la Inquisición. Entonces, por considerarse nuevos en la fe. Entonces, pues prácticamente en el derecho indiano se les permite mantenerse en sus usos normativos y en sus costumbres tradicionales. Y ahí es justamente donde vemos una diferencia entre la conquista española y la conquista de otras naciones, ¿no? A ver, si bien sí al principio fue una conquista genocida, etcétera, pues después fue más bien de asimilación cultural. Y había dos repúblicas, jurídicamente había dos repúblicas. La república de los, vamos a decirlo, criollos, mestizos y españoles, y la república de los indígenas. Claro, esto hace que hacia el siglo XIX, cuando México obtiene su independencia, pues hubiera sido razonable quizá pues mantener el reconocimiento de estas dos repúblicas, y quizá hubiera sido razonable pues reconocer alguno de los sistemas normativos internos. Pero ¿qué pasó? Pasó justamente que, bueno, el siglo XIX mexicano está inspirado en las ideas de la Revolución Francesa, en el liberalismo filosófico, y las ideas de igualdad, de asimilación igualitaria, no permitía hacer esta distinción entre los diferentes pueblos y comunidades. No podía haber mexicanos con un estatus normativo y otros mexicanos con otro sistema normativo, ¿no? Un poco la idea de ciudadanía equiparaba a todas las personas, ¿no? ¿Se recuerdan esas frases que decía? Es el título de ciudadano el que más me honra. ¿Se acuerdan todas esas cosas que se oían constantemente cuando leemos a los clásicos del siglo XIX? Lo que sorprende es que, pasado ya el furor del racionalismo y del liberalismo a lo largo del siglo XIX, llegaron al siglo XX y continuó esta idea. Es decir, pasamos de la república centralista a la federalista, de la república al imperio, iban y venían, pero no cambiaba el esquema de asimilación de todos los mexicanos. Curiosamente, en el Segundo Imperio hubieron algunas cuestiones específicamente más protectoras de los derechos agrarios de los
indígenas. Pero la asimilación, digamos, de la ciudadanía, eso, identificando a todos los ciudadanos, eso no. Bueno, llegó el primer, bueno, en 1992 se reforma el artículo 4 de la Constitución. Y ese fue el tema, justamente. Se reforma el artículo 4 de la Constitución y se establece que México era una nación pluricultural. Y ahí empieza el tema, porque cuando en 1996 el Tribunal Electoral se incorpora al Poder Judicial de la Federación, pues el tema era que, bueno, se convertía en una Corte de Constitucionalidad en materia electoral. Y la pregunta era que nos hacíamos los secretarios de la época, ¿no? Doña Eva y don Adín se acordarán, nos hacíamos, con eso no estoy diciendo que seamos viejos, sino populares, ¿de acuerdo? A ver, pero fíjense, la pregunta que nos hacíamos los secretarios de la época era si efectivamente podían haber sistemas normativos internos diferentes al derecho electoral de la entidad federativa, si esto era o no era constitucional. Si podían haber sistemas normativos diferentes entre cada uno de los ayuntamientos. Es que imagínense, a ver, pareciera que es obvio, ¿no? Es que veo que hay varios jóvenes en el público. A ver, chavos, no, resulta que no era tan obvio en 1996, ¿no? Teníamos que definirlo y justamente nuestros jefes, los magistrados de esa primera integración, empezaron a escarbar la posibilidad de que paralelamente pudieran existir los sistemas normativos internos y además el derecho electoral general de la entidad federativa y de la federación. Esta idea era revolucionaria en 1996, muy revolucionaria. Y justamente pero el tema era, ¿y tienen límites? ¿No? Fíjense, la primera pregunta es, ¿puede haber o no puede haber esta coexistencia de sistemas normativos? Y la segunda es, ¿tiene límites esta coexistencia? Bueno, el primer asunto, justamente, que resuelve la cuestión más o menos de forma contundente, fue este asunto de Tlacolulita. Y que justamente ahí se establece la posibilidad del acceso a la jurisdicción y la posibilidad de que los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades puedan ser utilizados para la elección específica de los municipios del estado de Oaxaca. Esto fue avanzando progresivamente. Al principio, solamente en aquellos estados, o en aquel estado, porque en ese momento solo era Oaxaca, que reconocían la posibilidad de las elecciones por sistemas normativos internos. Entonces, el primer asunto que ya suena a Dios, pues, no así a la prehistoria, pero sin duda, pues la piedra angular a partir de la cual se basa todo lo demás. Y justamente, fíjense, empiezan a haber como problemas, ¿no? Los pueblos y comunidades, ustedes seguramente han sido secretarios de los asuntos de comunidades o de municipios, pues luego hay problemas entre la cabecera y las agencias, ¿están de acuerdo? Casi diría que la excepción es cuando no la hay, ¿no? Es como, bueno, iba a decir como el matrimonio, pero no, ahí todo es miel sobre hojuelas, ¿de acuerdo? Pero en los lugares, ¿de acuerdo?, donde se llevan mal los pueblos y comunidades en relación municipio o cabecera municipal con la agencia, pues luego hay segregación en torno al acceso y al derecho al voto. Y justamente aquí, en este asunto de Santiago Llaveo, dicen, a ver, sí, pero hay algunos elementos mínimos que se deben exigir a los sistemas normativos internos. ¿Cuál? Por ejemplo, no discriminación. El principio de igualdad, es decir, que todos puedan votar. Que no sean segregadas o discriminadas las mujeres por poder votar. Que no se tengan que evitar que la agencia municipal vote, ¿no? Bueno, otro asunto, y por cierto, si recuerdo bien, el maestro Adín fue secretario de este asunto, pues fue el de Tanetse, ¿no? El magistrado seguramente se acordará pues, que era una hojita la que se presentó, una hojita firmada por la comunidad de Tanetse, que decía nada más, no se han llevado a cabo las elecciones. Y entonces empezaron muchas dudas, ¿no? A ver, ¿se puede o no se puede presentar un asunto así? ¿De qué manera se tiene que analizar? Bueno, a ver, yo una vez platicaba con el magistrado Luna, que fue el ponente de este asunto, y él
me dijo algo que me pareció muy interesante, porque el asunto de Tanetxe fue también piedra angular. Así como Tlacolulita sería piedra angular en el sentido de sí se puede y pueden ser vigentes, Tanetxe fue piedra angular en otro elemento que es antiformalista, la justicia de los, digamos, sistemas normativos indígenas. Porque la pregunta, yo le decía, oiga, señor, ¿no? Imagínense al magistrado Luna siempre, pues la verdad, muy simpático. Le digo, oiga, ¿por qué se le ocurrió esta idea? ¿No? Así como, oh, qué idea tan novedosa, qué espectacular idea. Y él me dijo, espérate, esto no tiene nada de novedoso. Y él me contó, yo fui secretario en la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte, la Sala Auxiliar, la que se encargaba de los asuntos agrarios, ¿no? Me decía, esto es el pan de todos los días en los asuntos agrarios. Entonces me dijo, lo que en realidad hice fue aplicar las normas del amparo agrario a la materia electoral. Y me pareció súper interesante esa visión, súper interesante. Me parecía que justamente esta visión constitucional, nuevamente se agrega visión constitucional al caso de Tanetxe de Zaragoza, donde justamente se dice, a ver, no es necesario, ni expresar agravios, porque el problema era, sí puede haber suplencia, pero siempre la regla de la suplencia es cuando haya agravio, ¿no? Si no hay agravio, pues tampoco puede ser estudio oficioso, y aquí se hace lo contrario y se dice, aquí hasta estudio oficioso puede haber. Y aquí no tiene por qué haber representación, digamos, a través de poderes, de mandatos o de nada parecido, ¿no? Y se puede hacer hasta notificaciones especiales. Y entonces, me parece que este asunto, además de modernizar el JDC y aplicarlo específicamente para los sistemas normativos internos, tiene la virtud justo de que se entienda que los sistemas normativos internos no tienen que aplicarse la aplicación formal o conservadora del derecho electoral ni del derecho procesal. Y me parece que justamente eso es una visión constitucional y una solución constitucional. Bueno, por supuesto, también este asunto también fue interesante, porque aquí había restricciones a la posibilidad de votar. Si recuerdo bien, se establecía como edad mínima para poder votar 25 años, ¿no? Y entonces la pregunta que nos hacíamos, que se hacían los magistrados era, ¿y podrá votar? O sea, ¿podrá haber una restricción superior? ¿No? Porque a lo mejor, ¿no? Si hoy es para dar más derechos, pues nos queda claro, pero para restringir derechos. Y lo que termina diciendo la sala justamente, ¿no? Es que, bueno, sí hay libertad de los pueblos y comunidades para establecer el mínimo para votar. Curiosamente después, para el voto activo, curiosamente después, la misma sala, en otra comunidad, donde se establecía como límite para el voto pasivo, es decir, para ser votado, el de 60 años, diría que eso sí era inconstitucional. Pero aumentar la edad para votar en la asamblea comunitaria, eso se dijo que estaba bien. Y esto reconocía justamente la posibilidad de que estas normas formaran parte del sistema jurídico nacional. Bueno, otro caso totalmente emblemático. No sé si el magistrado Adín también fue secretario de no, pero era el instructor de la ponencia, claro, por supuesto, ¿no? Miren, este asunto también cambia la historia y aporta mucho a la forma conceptual de entender el sistema intercultural. Miren, aquí el problema ya no era, a partir de que en Oaxaca se ve que esto puede funcionar, es que recuerden, es que todo es nuevo. Bueno, es nuevo para los que tenemos más de 40, ¿de acuerdo? A ver, todo es nuevo. Entonces, en 1997 se preguntan si puede existir el sistema normativo, si tiene limitaciones, y después empiezan a darse características, que no sea tan formal, que pueda haber suplencia total de los agravios, y empieza a funcionar el sistema. Y los pueblos y comunidades podían vivir así. Y se conseguía una cuestión que era muy importante, que era, se le daba gobernabilidad, se le daba gobernabilidad a los municipios, ¿no? A los ayuntamientos. Entonces, las mismas autoridades locales se daban cuenta que era una forma de darle gobernabilidad a su propio gobierno. Pero el tema era,
Entonces empiezan a haber cambios, modificaciones a las leyes permitiendo los sistemas normativos en cada una de las legislaciones locales o en muchas. Ahorita, si recuerdo bien, son aproximadamente la mitad de los estados los que permiten esta cuestión de manera expresa. Pero ante la pregunta, en un estado que no tiene regulado el sistema de usos y costumbres o de derecho consuetudinario electoral, ¿puede existir elecciones por sistemas normativos internos? Vaya que era difícil esa cuestión. La sala superior, fíjense, creo que este asunto es donde se nota que la sala asume su capacidad de control constitucional y de verdad este asunto fue bastante, despertó interés entre las autoridades internacionales. Y lo que dicen específicamente de este asunto es, sí, inclusive si la Constitución o la legislación local no lo permite, puede llevarse a cabo este sistema. Pero la sala no organiza inmediatamente las elecciones. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que se consulta la comunidad. Y si ustedes se dan cuenta, pues solamente estamos aplicando, o se ha estado aplicando, el convenio 169 de la OIT, es decir, el principio de autogobierno tiene que basarse justamente en el de la posibilidad de decidir a cargo de la propia comunidad y de ser consultados, ¿no? Bueno, este asunto fue otra vez, porque entonces, fíjense cómo se iba venciendo, digamos, la posibilidad de aplicar el sistema normativo interno de una comunidad, a pesar de que la legislación local no lo contemplara. Bueno, a ver, han habido más asuntos, por supuesto, ¿no? Se han ido, tardaríamos mucho, pero fíjense cómo pareciera que sí hay una línea que fue primero creativa y maximizadora de los derechos de las comunidades, estableciendo restricciones claras, ¿no? Fundamentalmente el principio de no discriminación y el principio de universalización del voto, pero que claro daba muchísima posibilidad a que los sistemas normativos se vivieran de forma real y funcionaban, ¿no? A ver, y por ejemplo se daba medidas alternativas de solución de conflicto, ¿no? Los principios de pluralismo jurídico. Pero, bueno, por ejemplo, este caso que fue, creo que tuvo 7 incidentes de incumplimiento, si recuerdo bien. Me acuerdo que yo era el secretario general de acuerdos de la sala superior y se presentaba un incidente y se presentaba otro incidente, porque el tema era, no participaron las mujeres, si recuerdo bien, ahora ya no solamente al votar, sino que decían, sí pueden votar, pero lo que no pueden es ser votadas. Y se anuló la elección. Ahora, la solución fue esta, sin duda puede arguirse que era la correcta, pero hubieron 7 incidentes de incumplimiento, por lo menos 4, o sea, me acuerdo perfectamente, llegaba un incidente y llegaba otro, ¿no? Y siempre estaba en vías de cumplimiento la sentencia. No sé si se tardaron 3 años en vías de cumplimiento, pero bueno, a ver. Ahora, fíjense, yo creo, y esta es la teoría, que a partir de 2016, la forma de interpretación de la sala ha ido cambiando. Me parece que ahora aplica el principio de máxima interculturalidad y sí tiene que ver con la manera en la cual los jueces constitucionales interpretan la Constitución. Pero repito, esto es una hipótesis y que voy a tratar de demostrar y es una teoría. A ver, justamente, el principio de máxima interculturalidad, pues justo, amplía la tutela de los derechos de autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades. Pero ojo, al menos encuentro 3 vertientes en las cuales se ha dado este principio. El primero es, a ver, me parece que en general, repito, porque las votaciones en estos han sido muy ajustadas, han sido normalmente un 4-3 para un lado o un 4-3 para el otro. Entonces, sí tiene que ver con la forma en la cual se ve y se interpreta, la existencia de la comunidad, la cosmogonía específica de cada pueblo, ¿no? Pero bueno, sí que existe entonces, me parece, un principio de mínima intervención. Algunos pensamos que la principal solución a los problemas de la comunidad tiene que encontrarse en la propia comunidad. Y solo si es imposible que la comunidad llegue a un acuerdo, intervenir. Porque, seamos sinceros, yo me acuerdo, dentro de mis primeros días de la sala superior, hubo un conflicto en alguna comunidad oaxaqueña y entonces pues llegan a la audiencia
el pueblo y comunidad. Y yo les dije, pues ¿qué pasa? ¿No? Llegaron, pues no sé, 20 personas. A ver, no sé si a ustedes les ha pasado igual. No me querían dejar salir de la sala de juntas, ¿no? Hasta que no esté solucionado el conflicto, usted no se sale, ¿no? Bueno, supliqué que me permitieran salir después de 3 horas y me dejaron salir. Pero bueno, eso es lo de menos. ¿Por qué estaban haciendo eso? Porque eran personas desesperadas, que querían una solución a un conflicto. La sensibilización es muy diferente cuando estás en un escritorio en Ciudad de México y te llega bueno, mucho más en Ciudad de México. Yo creo que también Jalapa está lejos de Oaxaca, pero eso también es un problema de la circunscripción, ¿no? Llega un expediente así de 3 tomos, lo tienes que ver, ¿no? Y son hojas y hojas y hojas y hojas. ¿Y qué es lo que quieres? Resolver, ¿no? Pero la pregunta de verdad no tiene que ser, bueno, sí, tiene que ser resolver, pero no resolver un problema, sino resolver un conflicto, no resolver una demanda, sino resolver un tema interno. Y sí, que si tenemos esa sensibilización, me parece que en principio se le tiene que dar a la comunidad la posibilidad de que ella se autocomponga, ¿de acuerdo? Eso yo creo que tiene que ser justamente. Y justamente el principio de mínima intervención implicaría justamente reconocer que hay muchas formas de pensar, que hay muchas formas de ver el mundo. Yo doy clases de Derecho Civil un semestre al año y en estos días justamente les explicaba a los chavos de mi clase que la base del liberalismo y del derecho civil a partir de Napoleón, bueno, desde Roma, pero bueno, tiene que ver con la idea de noción, por ejemplo, de propiedad individual y tiene que ver justamente con la noción egoísta de liberalismo, nos puede gustar o no, pero es una visión egoísta. Ahora, la pregunta es si esa es la misma visión que tienen los pueblos y comunidades indígenas. Y ustedes, que seguramente son expertos del tema, me van a decir, no. Y en el tema de propiedad se nota mucho, pero también en el tema de ejercicios de derechos. Hay otras formas de ver el mundo. ¿Por qué les vamos a imponer nosotros nuestra forma de ver del mundo? Porque hay 500 senadores, de los cuales, 500 diputados y 128 senadores, de los cuales prácticamente todos van a ser mestizos. No tiene lógica, ¿están de acuerdo? Porque hay 7 jueces que deciden, o 3 jueces que deciden que de esta manera se tiene que resolver desde una perspectiva liberal individualista. ¿Verdad que no? Existen otras formas y existe el derecho a pensar de otra manera. Y se tiene que reconocer de esa manera. Y me parece que esa es la base de este principio de mínima intervención. Tú tienes derecho a ser diferente. Y que tu forma de ver el mundo tiene que ser respetada. Y eso es un derecho constitucional. Bueno, ahora, vamos a ver, ¿no? Vamos justamente, pues aquí es donde empieza el tema. Me parece que el reconocimiento de esta autonomía y por lo tanto de la plena eficacia del sistema normativo interno y de las vías de solución internas de los conflictos se ha ido progresivamente establecido. Ustedes lo han visto, porque algunas sentencias han sido revocadas y otras no, pero se acuerdan que algunas han sido revocadas porque siguiendo la línea de jurisprudencia anterior a 2016, por ejemplo, simple y sencillamente se decía, no votaron las mujeres, o no fueron votadas en forma pasiva, ¿no? O no participó la comunidad, o no participó la agencia. ¿Se acuerdan de todos esos casos? Y, pues, ¿qué hay que hacer en esos casos? Díganmelo ustedes. ¿Qué hay que hacer? No participaron las mujeres o no participó la agencia municipal. ¿Qué se hace en esos casos? Según lo que normalmente se resuelve. Anulas la elección. ¿A poco no? ¿Y qué pasaba? Les voy a decir lo que pasaba. Porque yo lo vi. Llevo muchos años en esto. Anulabas la elección. ¿Y después había otra elección? Sí. ¿Y qué volvió a pasar? Lo mismo. Ok. Volvías a anular la elección. Y entonces sacaban unos ¿qué? Unos de este tamaño, unos ¿qué? Unos machetes. Y decían, ya vinieron los del centro a arreglar este problema. Y así se solucionaba el problema en real. Es decir, si se resolvía el expediente. Pero la pregunta era, ¿se resolvía? Y ese es el tema. Fíjense cómo es un tema fundamentalmente práctico, pero también de respeto cultural. Es un tema de derechos humanos. La pregunta es, ¿nos imponemos nosotros? La solución que se ha dado es, fíjense, buscar fórmulas
en varios casos, aquí nombro algunos, varios casos se ha dicho que se genere un compromiso por parte de la comunidad de que la próxima, ahora sí que un zafín zafado siempre es perdonado, pero que la próxima esté bien hecha. Y si no la hacen bien, que se anule. Van a decir, qué terrible esto. A ver, el tema es, podemos anular 7 veces una elección, podemos mandar al ejército, tomar los pueblos de todas las comunidades y... ¿Sí? ¿Es eso? O tratamos de buscar una solución pacífica a la controversia, haciendo que la comunidad se autoimponga y acepte, en su caso, la participación y la universalidad del sufragio. Pero les repito, justo en este tema hay un 4-3 en la sala, a veces de un lado y a veces del otro. ¿De acuerdo? Ahora, esto implica, por supuesto, que ya no nada más hay una perspectiva, por ejemplo, cuando yo era secretario, decían, tienes que tener perspectiva de género, ¿no? También hay que tener una perspectiva intercultural y, por supuesto, una perspectiva de género intercultural, porque tienes que entender la cosmovisión específica de esta comunidad en relación al tema de las mujeres. No estoy diciendo que se fomente el machismo de ninguna manera. Estoy diciendo que tenemos que entender desde el centro la visión de la comunidad y para eso necesitamos conocer esa visión cultural y, por ejemplo, dotarnos de periciales antropológicas, entender, no solo entender el problema jurídico, entender la visión cultural del pueblo correspondiente. Y a veces no es la misma la del pueblo que la de al lado. Y puede ser que sea la del pueblo, pero no la de la agencia. Esto sin duda implica mucho más trabajo para el juez. Pero bueno, me parece también que un juez del siglo XXI, y más en este México de ahora, tiene que tener una visión justamente de derechos humanos. Tiene que tener una visión no solo de derechos humanos, sino en favor, yo diría, ya no es perspectiva de género ni perspectiva intercultural, es una perspectiva de todos aquellos grupos que se encuentran en situación de desventaja para tratar de que desaparezca esa desventaja y esa desigualdad social. Y ahí el juez se convierte en un factor de cambio social. Ahora, ¿se acuerdan ustedes del caso en el que la sala interpreta de forma diferente el tema del administrador municipal? Porque lo que estaba pasando en Oaxaca era, por ejemplo, que anulaban la elección. ¿Y a quién ponían? A un señor que venía ¿de dónde? De la ciudad de Oaxaca. ¿Y dónde estaba el pueblo? En la Sierra Mije. No era razonable, pero no nos habíamos dado cuenta. Entonces se hace una interpretación intercultural de la norma de Oaxaca y se llega a la conclusión que el administrador municipal pues tiene que ser un órgano colegiado y específicamente integrado por las personas de la comunidad. Miren, porque si no, también se podía con esto pues dar un incentivo perverso, ¿no? La autoridad central también quería que quizás se anulara la elección. ¿Para qué? Pues para poner ellos a los jefes, ¿no? Con esta fórmula, la verdad es que se le daba prioridad a la autocomposición nuevamente por parte de la comunidad y que sean los miembros de la propia comunidad las que la gobiernen de forma interina, ¿no? Y justamente esto, por ejemplo, este asunto de Tequitlatos, que para mí fue súper padre. Aquí la gran pregunta que nos hacíamos era, porque normalmente las restricciones al voto activo, pero ojo, también puede haber restricciones al voto pasivo. Entonces, justamente en San Dionisio Ocotepec, el problema era que se crea una institución jurídica novedosa, y yo creo que era completamente única en el estado de Oaxaca. Por lo menos a mí no me ha tocado resolver ningún asunto parecido a este. Por supuesto pasó por aquí, creo que aquí se anuló la elección y creo que se revocó la nulidad en la sala superior. Pero el tema era si vamos a decirlo, los propios miembros de la comunidad, en una institución jurídica diferente completamente a la occidental, podían seleccionar entre sí a las personas que podían competir en la elección. ¿Ya me voy a entender? Voy a decirlo de forma simplificada, quizá alguno de ustedes proyectó inclusive este asunto y lo recuerda bien, ¿no? El problema era si
si específicamente los 3 tequitlatos o 4 que recuerdo tenía el pueblo, eran como los, vamos a decirlo, los ancianos del barrio, y ellos podían decir, esta persona es honorable o no es honorable, y por lo tanto si podía o no podía competir en la elección. Y la pregunta era si esto era una restricción razonable. Y bueno, si recuerdo bien, la Sala Superior, inclusive creo por unanimidad, termina diciendo que sí. Y fíjense cómo aquí nuevamente hay un principio de interculturalidad, ¿no? Aquí justamente lo que se está haciendo es tratar de que el sistema normativo interno sea eficaz, ¿no? Y solo por excepción ineficaz. Y bueno, por supuesto, ¿no? Este asunto también fue súper interesante. Porque además aquí nos sirvió mucho el peritaje antropológico. A ver, este asunto, el problema era que se regula una oficialía electoral indígena. Nuevamente, no recuerdo si pasó por la sala regional, yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, el tema es si él tiene físicamente, puede haber alguien físicamente en la comunidad, tiene que certificar la asamblea comunitaria. Ya me doy a entender, la idea era un reglamento que establecía que gente del centro, del instituto electoral, por cierto, se presentara en cada una de las asambleas comunitarias el día de la elección y certificaran la asamblea. Y la pregunta era si esto era o no contrario digamos, a la libertad y a la autonomía de la asamblea. Bueno, la Sala Superior terminó revocando y anulando el reglamento de la oficialía electoral indígena. Y la razón de esto fue porque, entre otras cuestiones, se hizo un peritaje antropológico de varios municipios de Oaxaca y se llegó a la conclusión que las comunidades se sienten invadidas. Es que nada más llegó el oficial. No, bueno, se sienten invadidas, se sienten agredidas y se sienten molestadas por las personas extrañas a la comunidad. Y si van a votar, quieren ejercer su derecho enfrente, pues, de su propia comunidad, donde se conocen. Y si hay, aunque sea solo un certificador, muy probablemente no actúen de igual manera. Entonces, se levanta el peritaje antropológico y se termina anulando este reglamento. Bueno, este es un viejo conocido, ¿no? De nosotros, ¿no? Y lo digo así porque me acuerdo que desde 1998 hemos tenido este asunto, ¿no? Es como una especie de karma, va y viene. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando tenemos un pequeño municipio? Vamos a decir, no son los números, con 1000 personas que desde el siglo, ¿les parece bien?, 12 se ha regido bajo ciertos sistemas normativos y bajo un derecho que le da autonomía por un lado, y por el otro tenemos un fraccionamiento de 20,000 personas que quieren votar. Primero querían votar bajo el sistema occidental y después decían, ahora nosotros queremos votar en la asamblea comunitaria. Y entonces la pregunta que se ha hecho la sala constantemente a lo largo del tiempo ha sido, pues, ¿qué hacemos, no? Porque al principio lo que no parecía razonable era establecer el sistema occidental de votación, pues al pueblo y comunidad que se ha llevado a cabo su votación históricamente a través de otras vías. Porque entonces vuelve a ser lo mismo, la mayoría se impone. Los derechos, ¿por qué? Porque somos más, ¿no? La visión occidental, fuerte y poderosa, se impone a la visión específica de una comunidad histórica. Tampoco era razonable que participaran por número en la asamblea comunitaria, entre otras razones porque no eran miembros de la comunidad. Pero entonces la pregunta era, ¿y qué hacemos? Bueno, se llegó a un mínimo de representación. No puedo comentar demasiado porque creo que tenemos problema de cumplimiento, pero bueno, ya lo platicaremos. El tema es que haya al menos un representante del fraccionamiento entre los miembros del municipio, ¿no? Porque también, por otro lado, están los derechos efectivamente del fraccionamiento en relación al municipio, ¿no? Como decía, nosotros pagamos predial y nuestras calles no están pavimentadas, ¿no? Estos son casos bastante difíciles, ¿se acuerdan ustedes? Miren, justamente, bueno, aquí se hizo varios, este caso me lo voy a brincar ¿no? A ver, el tema de los dictámenes antropológicos tiene un problema, los dictámenes antropológicos son caros.
¿no? Entonces, sin embargo, pues es un gasto que hay que hacer muchas veces. Y para eso se necesita hacer convenios con institutos, ¿no? Con universidades públicas, por supuesto, pues justo para tratar de aminorar los costos. Y me parece que es una buena decisión la que se tomó en Sala Superior, que los dictámenes antropológicos sean decisión del Pleno, ¿no? Para que justamente se ponderen las condiciones específicas y también pues, patrimoniales para ver si pueden o no, es viable o necesario el dictamen antropológico, porque aunque se hacen los convenios, pues sí que terminan siendo bastante caros. Pero ojo, también es verdad que si obtenemos un dictamen antropológico, nos va a servir para esta comunidad un tiempo. Es decir, muchas elecciones en Oaxaca, por ejemplo, son cada año. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Entonces, el dictamen antropológico que nos rindieron de esta comunidad del año pasado probablemente nos pueda servir el siguiente, ¿no? Y se puede hacer inclusive un tracto de dictámenes antropológicos en torno a la comunidad. Solamente es un tema de hacer una especie de biblioteca de dictámenes antropológicos. Bueno, y justamente es el tema de la ponderación del sufragio universal el gran tema. Yo me acuerdo que uno de los asuntos que tuvimos también en incumplimiento cuando yo era secretario general de acuerdos de la Sala Superior tenía que ver con algo. Curiosamente, como me gusta el tema, tuve ofrecimiento de alguna autoridad de Oaxaca que fuera a ver en físico cómo era una elección por sistemas normativos internos en la Sierra Mije. Eran varias horas de camino, ya saben ustedes, un camino así, ¿no? Nublado, lluvia, etc. Después de varias horas de camino, pasamos por un pueblo que ahorita no recuerdo el nombre, y me dicen, ¿qué pueblo es? No sé por qué. Digo, este es el pueblo de aquel incidente y de incumplimiento que tenemos. Aquel en el cual no dejan votar a la agencia municipal. ¿Y dónde está la agencia municipal? ¿No? Y entonces me dicen, allá, ¿no? Y se veía bien cerca, así, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué no la dejan votar? No, bueno, a ver. Y ya te asomas, ¿y qué creen que había entre la cabecera municipal y la agencia? Una barranca. A ver, geográficamente, seguramente desde la ciudad de Oaxaca, dijeron, no, están bien cerca. Pues sí, están bien cerca. ¿Que forman parte del municipio? Sí, estoy por formar. No, pero a ver, veías una barranca y entonces yo les preguntaba, ¿cuánto tiempo hay entre la cabecera municipal y la agencia? 8 horas en burro. Claro que no eran la misma comunidad. Por supuesto que tenían otra forma de ver el mundo. Necesitaban autoridades diferentes. Y nosotros desde la ciudad, bueno, no nosotros, yo era el secretario general, la Ciudad de México lo que había ordenado era que necesariamente se anulara la elección, porque ¿cómo era posible? Pues es que, repito, sí se necesita la visión de la comunidad y se necesita una ponderación específica. Como todos los valores, como todos los principios constitucionales, la libertad del sufragio se tiene que ponderar con el resto de los principios y analizar al caso concreto si la solución es razonable e idónea. No estoy diciendo nada que no se haga siempre en técnica de aplicación constitucional. Bueno, hay que hacerlo. No es tan simple. Ya, no votaron todos. ¡Pum! Pues sí, a ver, yo no me acuerdo si se cumplió la sentencia, de verdad no lo sé, no me acuerdo. Lo que sí es verdad es que es muy fácil ordenar algo desde Ciudad de México y también desde Oaxaca, ¿no? Cuando tienes que hacer 5 o 6 horas para subir la sierra y entiendes el contexto y dices, por Dios, aquí lo que está mal es la fórmula geográfica del municipio, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió que estos dos pueblos, no? Pero bueno, en fin. Ahora, fíjense entonces la ponderación del principio de universalidad del sufragio, pues tiene que llevar justamente, pues a ver, primero, efectivamente, que no se vulnera la universalidad del sufragio en el contexto cultural de cada caso. Esto es un tema muy complicado, porque implica que cada uno de nosotros, como magistrados y de ustedes, los secretarios, tengan que ponderar si efectivamente debe o no anularse. Es decir, si la libertad del sufragio ha sido de forma grave y permanente violada, yo diría eso. ¿Y no puede haber otra solución? ¿No podemos llegar a un pacto?
esta forma de análisis de ponderado de la libertad del sufragio justamente pues reconoce la diversidad de culturas. Y han habido varios casos en que la solución ha sido 4-3 a veces, otras veces diferente, ¿de acuerdo? Ha sido justamente ponderar la autocomposición comunitaria, ¿no? Y justamente las agencias pues pueden ser tratadas idénticamente muchas veces que las cabeceras municipales. Aquí están los casos que pueden ser de su interés. Y justamente se crea esta jurisprudencia, ¿no? Que dice, bueno, comunidades indígenas deber de identificar el tipo de la controversia para juzgar con perspectiva intercultural a fin de maximizar o ponderar los derechos que corresponden. Fíjense cómo entonces sí pareciera que hay una nueva forma de analizar los casos interculturales. No es tan simple, no es, no votaron los de la agencia, se anula, ¿no? Es, no votaron los de la agencia, ¿podemos encontrar otra solución? ¿Se tiene que anular indispensablemente? ¿No podemos llevar un pacto? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Puede fomentarse una reunión de la comunidad para buscar otra solución? ¿Se puede llegar a un pacto? ¿Puede ser el siguiente año que se repita la elección y que ya sigan de otra manera? Y si es la siguiente, ahora sí que ya, ¿no? Bueno, ahora, lo interesante de esta nueva forma, me parece, de ver el sistema intercultural es que siempre ha sido, digamos, el sistema occidental de repente cobra interés en el sistema normativo interno. Después de 200 años que había República de Indígenas y República de Criollos, Mestizos y Españoles, bueno, paralela, bueno, de repente nosotros estamos metiéndonos, ¿no? Pero qué interesante es ahora la visión contraria. Ahora los sistemas normativos indígenas están también afectando a el sistema de partidos. Y aquí están algunos casos, ¿no? Bueno, justamente la idea es que las personas indígenas puedan ejercer sus derechos efectivamente, no solamente en sus sistemas normativos internos, sino también de manera efectiva en el sistema de partidos, ¿no? Y no solamente ya en los ayuntamientos, sino también en las legislaturas. Sin duda, el primer paso de esto fue el caso de las candidaturas indígenas para diputaciones federales. A ver, si ustedes se acuerdan, el acuerdo inicial del INE venía diciendo que eran 12 distritos y no era obligatorio, ¿no? Y llegó a Sala Superior el caso y se aumentó a 13 distritos y se dijo, sí es obligatorio. Es decir, en estos 13 distritos solo puede haber candidatos indígenas. Claro, esto genera un problema. ¿Y quién es indígena? Porque lo primero que dijimos es, aquí va a haber un problema de fraude a la ley, o puede haberlo. Entonces, si bien el convenio 169 de la OIT establece el principio de autoadscripción, decidimos elevar el estándar, autoadscripción calificada. Pero claro, esto también generó problemas. Debimos haberlo previsto. En un asunto que después se nos presentó, que también ese sí me acuerdo que pasó por la sala regional, el problema era que uno de los 13 distritos, pues el tema era que, no recuerdo del todo bien, pero había una cédula del Registro Agrario Nacional que decía el presidente de una comunidad, ¿no? El presidente de los ejidatarios, que tal persona no formaba parte de la comunidad y por lo tanto se le tenía por no indígena. Bueno, y entonces dijimos, bueno, las pruebas de la autoadscripción calificada no deben analizarse como pruebas del derecho civil, ¿no? O no deben analizarse como pruebas del derecho agrario, sino que debe haber una flexibilidad en la posibilidad de llegar a una conclusión diferente. Es decir, deben analizarse con una perspectiva intercultural y si bien tienen por supuesto, tienen una presunción de validez y en su caso se tendrán que demostrar la carga de la prueba, pero recuerden, sin esta perspectiva formalista, estricta, ¿no? Sino más bien muy flexible. Bueno, y a partir de ahí hemos tenido varios casos donde justamente algunas otras estados de la República pues también piden, o piden a algunas comunidades justamente la posibilidad de que existan candidaturas indígenas en algunos estados, ¿no? Y hemos tenido varios casos, aquí tengo alguno, ¿no? En los cuales se ha reconocido la necesidad de que esto sea establecido específicamente. Ahora, a ver,
Me parece que a partir de 2016 ha ido evolucionando el criterio. Claro, ya no es la evolución grande, sino gradual. ¿Por qué? Porque claro, en 1997, 98 se dijo sí existen los sistemas normativos, con restricciones, pero claro que existen. Después se le fue dando tónica, ¿no?, de control constitucional. Y ahora pareciera que lo que se está buscando es justamente tener una visión intercultural, la visión de la comunidad, y tratar en la medida de lo posible que tengan plenos efectos los sistemas normativos internos, y que la última posibilidad sea la nulidad de la elección, porque además en la práctica eso, recuerden ustedes, en general no resuelve el problema de la comunidad. A lo mejor el jurídico sí, pero no el problema de la comunidad. Bueno, tengo un artículo de este tema, si quieren leerlo está en mi blog y le pueden echar un ojito. Y bueno, de hecho son 2 artículos, aquí está el otro, ¿no? Y bueno, por supuesto los invito a que me sigan en mi página de Twitter, de Instagram y de Facebook. Y por supuesto estoy a su disposición para cualquier duda, y espero haberles demostrado la hipótesis y que por lo tanto ya podamos todos partir del principio de que hay una nueva forma en torno a la jurisprudencia de este tema. Muchas gracias. A continuación abriremos un espacio para preguntas. Si tiene alguna pregunta al público, por favor levante la mano. Buenos días, magistrado. Muchas gracias por su conferencia. Mi pregunta es, muchas veces nos encontramos que cuando estamos juzgando este tipo de casos de comunidades indígenas, hay situaciones de conflicto muy violentas en las cuales ni siquiera las autoridades locales, gobiernos, los ayuntamientos, nos ayudan a buscar una ejecución de nuestras sentencias. Entonces, ¿qué podemos hacer desde lo jurisdiccional o cuál es su opinión al respecto en estos casos en los cuales pues, no tenemos las herramientas para buscar la ejecución y tampoco las autoridades competentes nos ayudan a buscar la ejecución de nuestras sentencias? Pues mire, le voy a contar. Tengo un articulito por ahí también sobre cumplimiento de sentencias. Pero a ver, le voy a contar una historia que también tuvo que ver con Oaxaca, pero fue otro caso. Fue un caso de un tema de violencia de género. Y entonces le ordenamos a muchas autoridades que hicieran cosas. Primer incidente de incumplimiento. No querían cumplir. Bueno. Segundo incidente de incumplimiento. Bueno, a ver. Terminamos diciéndole al gobernador directamente, vinculando al cumplimiento de la sentencia y diciéndole, a ver, nuestra sentencia se cumpla porque se cumple. Hubo otro caso, ¿no?, hablando de cumplimiento de sentencias, que está en el artículo fue caso de varias OPLES y tribunales locales que en 2018 los gobernadores, vamos a decirlo así, decidieron que la forma, creo, no lo puedo asegurar, pero la forma de tratar de controlarlos era quitándoles el presupuesto o no aprobándolo, ¿no?, disminuyéndoselo y después darle lo que quedara si es que le querían dar. Y bueno, el tema era que venía la elección y tenía que hacerse cumplir el tema de que le entregaran el presupuesto. Y algunas OPLES y tribunales locales ya estaba enfrente de la elección y no le habían entregado el dinero. Entonces, lo que hace la sala primero es, le ordena que le entregue ese dinero, que por otro lado había sido aprobado por el propio Congreso. No se lo entrega. Ok, primer incidente de incumplimiento. Gober, tienes 3 días para cumplir. Ok, no se lo entrega. Segundo incidente de incumplimiento. Bueno, la verdad hubo prudencia además a ratos de nosotros. Porfa, Gober, la tercera es la vencida. Bueno, llegó la tercera. Y en la tercera le dijimos, a ver, Gober, ya, tenemos una noticia. O cumples o le voy a dar aviso a tu Congreso de que estás cometiendo un delito. Le voy a dar aviso al Congreso Federal para que te haga un juicio político de residencia, la que ustedes quieran. Le voy a dar a la FEPADE porque estás, ¿no? Y te tengo una buena noticia. Además, no te preocupes. Le voy a decir a Hacienda que te deduzca de tus partidas federales lo que le corresponde a la OPLE y al tribunal local. Entonces, ¿cumples o cumples? Mire, mágicamente, antes de 24 horas ese Gober había cumplido. No, a ver, es que
llega un momento en el cual, simple y sencillamente, con decisión, pues tienes que decirle, no tienes de otra. Lo que ha funcionado en materia electoral, fíjese, y creo que, y eso es lo que dice el articulito que escribí, y es lo que creo distingue al amparo. En el amparo, ¿cómo es? ¿Cumples o te corro? Bueno, o te corre la Suprema Corte. Y pasan años o meses, ¿no? Y se siguen cumpliendo, ¿no? Y cumplen un día antes de que lo vayan a correr. ¿A poco no? Eso es lo que pasa en el amparo y a veces nunca. ¿Y qué ha pasado en el electoral? Por ejemplo, desde 1998 y en el caso del año 2001 en el estado de Yucatán. ¿Qué es lo que pasa? Que el tribunal local no le dice, ¿corres o te corro? Digo, ¿cumples o te corro? Porque no tenemos esa facultad a diferencia del amparo. Pero entonces los magistrados de esa primera integración, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Cumples o cumplo? ¿Ya me voy a entender? ¿Cumples o yo hago todas las órdenes para que tú no tengas ningún problema? Pero se va a cumplir. Como pasó en el año 2001, ¿no? Ay, el Congreso del Estado no quiere elegir a su consejo, ¿se acuerdan del de Yucatán? ¿No? Con su consejo electoral de Yucatán. Pues yo paso a elegirlo, ¿no? Y fue un sistema de insaculación. En 1998, que se acordará también el magistrado Adín, pues, digo, es que como somos compañeros de tantas batallas, ¿no? En 1998 no querían cumplir tampoco una sentencia del tribunal. Y entonces, ¿qué hicieron? Le dijeron, ¿cómo está, actuario? Abrieron la puerta y dijeron, sí, pase usted, ¿no? Y cerraron la puerta, ¿no? Tómenle protesta al diputado, ¿no? Bueno, ¿qué terminó pasando? A ver, el tribunal le dijo, a ver, mijo, mis sentencias son válidas y definitivas desde que las imito, no en la notificación. La notificación, pues qué bien que te sirva, mano, pero ya está resuelto el tema, así que no me importa que le haya cerrado la puerta al actuario. Y segundo, soy un tribunal constitucional y yo soy el que dice si mi sentencia está cumplida y no la cumpliste. Bueno, terminaron a aplicar y se acuerdan que sacaron las banderas yucatecas y fue de verdad un tema bien complicado. A ver, lo que quiero decir es, me parece que la posición en electoral ha sido activa y no pasiva. Es decir, los magistrados electorales, como no tienen la facultad de, por ejemplo, presentarle a la Suprema Corte están incumpliendo mi sentencia, corran ustedes a tal funcionario, pues lo que han hecho es decir, me sustituyen tus facultades y yo cumplo, ¿no? Claro, esto implica que sea una solución bien pensada y armonizada con las autoridades, ¿no? Eso es un tema complejo de cada caso, pero esa solución ya es específica. Lee el artículo, dice más o menos lo que le acabo de decir, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Sí, también coincido en que cada asunto tiene su propia complejidad. Pensando en un grupo, una comunidad indígena, a veces ellos toman la decisión porque hacen arreglos no escritos, porque como bien se dice no son formalistas, pero sí lo dejan dicho entre ellos, se dan la mano para formalizar a su manera acuerdos, pueden decidir, a ver, vamos a generar una forma en que los dos grupos que habitamos en una comunidad tengamos la posibilidad de gobernar. Entonces, año y medio vamos a gobernar algunos y el año y medio siguiente los que le denominan suplentes, primero los propietarios, luego los suplentes. Y antes de decir esto voy a poner un ejemplo muy burdo. A ver, somos 5 gentes que vivimos en una misma casa y decimos, ¿qué queremos comer de lunes a domingo? Pues la mayoría dice, vamos a comer todos los días pescado, asado. Y hay uno que dice, pero yo quiero comer frijoles, ¿no? No, la mayoría decimos que todos vamos a comer pescado asado. Pero entra lo razonable entre ellos, bueno, vamos a hacer un pacto de caballeros. Vamos a comer 6 días pescado y un día vamos a comer todos frijoles para proteger tu derecho como minoría dentro de un todo, ¿no? Y hay un pacto de caballeros, ¿ok? Va el lunes, comen pescado, martes comen pescado, miércoles pescado, jueves, viernes, sábado.
Llega el domingo, que era el día que iban a comer frijoles, y le dicen, ¿sabes qué? Siempre no, porque ya volvimos a decidir, y entonces ahora que tocaba comer frijoles, ¿sabes qué? No, vamos a volver a comer pescado, porque así lo decimos ahora la mayoría, pese a que ya habían hecho como un acuerdo razonable. Bien, si este ejemplo lo trasladamos a una comunidad indígena, donde ese pacto, donde hay fuerzas políticas que tratan de evitar conflictos violentos y tratan de dar una pequeña oportunidad a otro grupo a que intente demostrar que puede gobernar y que puede hacer bien, y culminando el año y medio los que eran propietarios, y que había un previo acuerdo para decir, bueno, empieza el año y medio siguiente donde van a entrar los suplentes, y la Asamblea General dice, no, ya volvemos a decidir, y siempre eso no, tienen que continuar los propietarios. Se pierde de vista lo que hay en el trasfondo de acuerdos pactados que surgieron del propio pueblo, porque también fue una Asamblea General que previamente ya había dicho así va a quedar, pero una supuesta segunda Asamblea General, llegado ese año y medio, cambia de parecer. ¿Hasta dónde se congenian esos conflictos? Sí, es un tema bien complicado, porque aquí es donde aplica la prudencia. Desde Aristóteles se dice que la virtud principal del juez es la prudencia. Yo a veces pienso, lo he dicho en público, que la prudencia sirve mucho, pero también la valentía. De hecho, me parece que el juez tiene que ser primero valiente y después prudente, ¿no? Porque ¿de qué sirve la prudencia si tu prudencia te dice tal y no lo vas a hacer porque dices, uy, no, qué miedo, ¿no? Pero bueno, eso es teoría filosófica de la función judicial. Mire, aquí la prudencia tiene que decir justamente el caso, y además me parece que aquí es el tipo de cosas donde los alegatos de oreja, esperemos que cuando no les pase a ustedes lo que me pasó a mí, que no me dejaban salir de mi sala de juntas, ¿no? Pero bueno, los alegatos de oreja te sirven mucho para entender el conflicto que hay en real. Me parece, por otro lado, que el juez occidental tiene que tener una perspectiva de sí mismo. Entonces, ¿qué va a decir el juez occidental? El juez occidental va a decir, hágase lo que yo quiero, pero quizá, por ejemplo, en el tema del año y medio y del año y medio, quizá anulas la elección o dices, esto es una locura porque la Constitución dice que son 3 años, y etcétera, etcétera. ¿Y usted cree que si se anula la elección o se anula ese pacto, no se va a cumplir? ¿Ya me doy a entender? Usted dígame, en su opinión o sobre todo en su práctica, ¿le parece que el juez dice que esto no se haga y en la comunidad no se hace? ¿Verdad? A ver, ahí está el tema. A ver, cuando estamos actuando así, estamos igual que en la primera fase, de 1824 a 1992. Los sistemas normativos internos no existen, prácticamente es un desconocimiento de la comunidad. El juez puede ordenar muchas cosas, pero que se cumplan. Me acordaba yo de lo que me decía doña Alfonsina Navarro. Yo tuve la suerte de ser su secretario, y digo la suerte porque de verdad que fue una gran formación judicial. Y doña Alfonsina me decía, tenía buena vista para sus secretarios, porque me dijo, Felipe, tú un día vas a ser juez. Y me dijo, te voy a dar un consejo y se los doy ahora a todos ustedes, que seguramente serán jueces. Me dijo, cuando emitas una sentencia, piensa en el cumplimiento antes de emitirla. Yo no sé qué le habré presentado de proyecto, porque sí me acuerdo que le presenté el proyecto y me dijo este consejo, ¿no? Y seguro lo tuve que repetir después, ¿no? Me dijo, piensa en el cumplimiento. Si tú le ordenas al sol que se ponga, pues que sean las 7 de la noche, ¿no? O sea, no le ordenes al sol que se ponga a las 7 de la mañana, ¿de acuerdo? Y esa visión creo que tiene que imperar también en la prudencia, ¿no? Y creo que es conocer el conflicto, conocer cómo va la comunidad, entender, pues saber las inercias comunitarias y tratar de resolver de la mejor forma posible de acuerdo al problema comunitario, ¿no? Esperando que si das la orden que se ponga el sol, sean las 7 de la noche, ¿no? ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Gracias, magistrado. Un gusto saludarlo aquí.
Dos preguntas, una relacionada con el tema de la ejecución de las sentencias y otra ya en función de este tema preciso de qué es mejor, por qué optar y hasta qué punto podríamos decir que las sentencias pudieran tener un grado de caducidad. Por ejemplo, en aquellos casos donde se ordena la elección de la extraordinaria y vienen dándose varios incidentes de incumplimiento, pero el tiempo nos lleva a estar ya muy cerca del periodo para organizar la próxima ordinaria. ¿Qué buscamos? ¿El cumplimiento de la sentencia? ¿O privilegiamos ya la regularización de del gobierno, de las agencias y de los ayuntamientos? Esa es una pregunta. Sí, es una buena pregunta. Y la otra. Ajá, pero la voy a resolver rápido. Aquí vuelve a ser, yo diría dos cosas. Como doy clase de civil, a veces hablo de derecho romano. Siempre les digo a los chavos de la UP, que es donde doy clases de civil, les digo, ¿por qué el derecho romano era especial? Y bueno, les echo un choro y se ríen, y etcétera. Y les digo, sobre todo, porque la función, digamos, del que solucionaba los conflictos era generar autoridad moral. Es decir, los romanos consiguieron generar un sistema racional de manera tal que el que estaba resolviendo el conflicto en la comunidad pequeña, porque Roma era un pueblo prácticamente en esa época, ¿de acuerdo? Todo el mundo de la comunidad decían, ¡ah, qué buena sentencia! Por ejemplo, este dilema tiene que expresarse de forma racional en la sentencia, ¿no? A ver, ¿cuál solución es mejor? Bueno, eso tienes que ver el expediente, conocer la comunidad, conocer el conflicto y ver si la nueva elección genera menos problema que ahorita imponer los últimos 3 meses, ¿no? Pero si estás tomando una solución u otra, tienes que poner los argumentos necesarios para que se pueda, por parte de la comunidad, entender. Y en su caso, transmitirle a la comunidad de manera efectiva el mensaje, ¿no? Que creo que también eso muchas veces no tenemos esa perspectiva. Comunidad, estamos tomando esta decisión por esto, en lenguaje sencillo, obvio, y eso a los abogados no se nos da. Y si se puede, hasta en su idioma, ¿no? Yo creo que eso sería un poco, ¿no? Ahora sí, la segunda. Sí, la segunda va en tema de cumplimientos. Por ejemplo, nosotros muchas veces estamos en un papel de revisores de la instancia local. Y hay situaciones, por ejemplo, en el caso de pago de dietas a regidores, o bien la recepción de recursos federales por los ramos 28 y 33. Estas sentencias normalmente acumulan un número indefinido de incidentes de incumplimiento, pero no existe en la ley un método eficaz para que nosotros logremos que el tribunal, a su vez, pueda vincular al cumplimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de los recursos federales hay un problema de la continencia de la causa. Nosotros podemos decir que existe el derecho a recibir el recurso, pero no la cantidad o no la forma de determinarlo. Entonces llega un momento en que llegamos a un nivel en el que ya no podemos seguir avanzando y, por lógica, no tenemos las herramientas, y el tribunal local menos, para que se cumplan esas sentencias. Lo que ya en temas posteriores, cuando se da alguna revisión, se pueda generar una idea de ineficacia o ineficiencia en el cumplimiento de estas sentencias. Entonces, ¿qué hacer? O sea, el tema está en modificar la Constitución, en modificar las leyes para generar nuevos esquemas de cumplimiento, o cuál sería el objetivo, cuál es la asignatura, ¿no? A ver, yo diría que, de verdad, yo no recuerdo una sola sentencia electoral que haya sido absolutamente incumplida. Ya me doy a entender. No la recuerdo. Por el papel activo que tienen los jueces electorales en este tema. Por el papel activo que nos dio, de ejemplo, la primera integración de la Sala Superior. Que lo que hizo fue decir, yo cumplo. A ver, yo creo que lo que tiene que... A ver, la primera es, la Sala Superior podía elegir al Consejo Electoral de Yucatán del año 2001, si recuerdo bien. Pues no, ¿alguna ley le decía que podía hacerlo? Pues no, pero que, pero que el principio de máxima autoridad en la materia, el principio de
control constitucional, el principio de que las sentencias tienen que ser cumplidas, ya me doy a entender. O sea, y entonces no importa tanto, vamos a decirlo así, la legalidad, sino la constitucionalidad. No tiene, vamos a decirlo, no tiene que ponerse como mira solamente, me parece, el contexto legal, sino el del principio, ¿no? Constitucional y convencional. Es decir, que la sentencia emitida constitucional y legalmente se cumpla de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque de otra manera se ponen, ahora sí que los bueyes detrás de la carreta. ¿De qué sirve una sentencia muy bonita si jamás vas a poder conseguir que se cumpla? Y ahí, en ese conflicto, el juez tiene que tener un papel activo y ponerse a pensar qué hacer. Ahora, me parece que una vez que las autoridades se dan cuenta que no tienen de otra y que le estás diciendo o lo haces o escalo el tema, normalmente, bueno, en mi experiencia en 3 años en sala superior, mi experiencia es que terminan cumpliendo, ¿eh? Yo no me acuerdo después, porque después de ese gober que les conté, hemos tenido como 3 más, ¿no? Y siempre, por cierto, que también tengo sobre el tema otro artículo en el blog, que sería algo así como la reforma electoral de 2014, una reforma incompleta, que trata justamente el tema de los presupuestos de los organismos locales, ¿no? Y que es justamente ese, y especialmente en el tema de cuentas, ¿no? Entonces vas ordenando y subiéndolo. No sé, me acuerdo del asunto de Oaxaca de género que tuvimos, donde tuvimos que ir escalando el tema porque la síndica, si recuerdo bien, pues decía que en el ayuntamiento ya no le estaban haciendo caso, ¿no? Entonces lo escalamos al secretario de Seguridad y después al gobernador del estado, ¿no? Y si hubiera necesidad de subirlo más o de cumplirlo en forma personal, a lo mejor se hubiera hecho, ya no hubo necesidad, ¿no? Es que es un tema muy prudencial y del caso, pero si partes del principio de que todas las sentencias electorales se tienen que cumplir, y segundo, que es lo más importante, del papel activo de los jueces, pues entonces lo que tiene que hacer el juez es preguntarse cómo conseguir que su sentencia se cumpla y después aplicar la ley adjetiva y sustantiva en materia electoral, que dice que todas las autoridades se encuentran obligadas por las sentencias electorales, y la jurisprudencia electoral que dice lo mismo, ¿no? Me parece que esa sería la solución. A continuación se llevará a cabo la entrega de un reconocimiento. Perdón, ¿hay otra pregunta? Perdón, magistrado. Tenemos otra pregunta. Al magistrado Oliveros, por favor. Gracias. Muchas gracias. Voy a hacerlo muy breve. Muchas felicidades, por supuesto, al magistrado de la Mata por este repaso tan brillante de los precedentes de esta línea jurisprudencial sobre el ejercicio de los derechos políticos electorales de los pueblos indígenas. Y yo me quedo con la última parte súper interesante que me parece que se destaca en esta teoría que está planteando el magistrado sobre cómo va a impactar ahora este ejercicio de derechos políticos electorales en lo que hace en la aplicación de los sistemas normativos internos en el sistema constitucional de partidos. O sea, creo que ahí está el quid ahora y no sé si, por lo menos en términos académicos, porque sé que puede ser materia jurisdiccional, podríamos, por lo menos señalar o enunciar algunas directrices que permitan establecer cómo se va a garantizar la representación política de los pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, hacia dentro de los ayuntamientos. ¿Hasta dónde se les va a poder garantizar esa representación que está consignada en la Constitución? Nada más es la inquietud. Muchas gracias. Gracias al magistrado Oliveros, también amigo y compañero de tantos años. Híjole, qué pregunta tan complicada. Si alguien me preguntara cuál es la línea de jurisprudencia fundamental de los últimos 3 años de jurisprudencia electoral, yo diría que ha sido la protección a grupos en situación de desventaja. Es decir, sí que ha habido jurisprudencia en temas de fisca. A mí los temas de fisca no me gustan tanto, desde que era secretario, ¿no? ¿Se acuerdan de los repaps? ¿No? O sea, había que revisar recibo por recibo, ¿no? RP, que yo estoy seguro que no coincido en casi ningún criterio actual de RP, un día me invitan a que les hable de RP, pero, no, y seguro lo que les enseñen no les va a servir, porque yo opino de otra manera, ¿no? Pero bueno, ¿no? En fin, y el criterio de no discriminación me parece que ha generado una serie de
posiciones en torno a grupos en situación de desventaja. Hubo una sentencia que es histórica y que pasó un tanto desadvertida. Es la sentencia de hace como 2 o 3 meses en relación a la legislatura del Estado de Hidalgo, en la que se determinó que tenía que crearse una forma de cuota, lo voy a decir de manera simple, en torno a las personas con discapacidad, ¿no? Es decir, sin que estuviera ni en la Constitución local esta acción afirmativa, ni en la legislación local esta acción afirmativa, derivado solamente del bloque de constitucionalidad y de convencionalidad, la Sala Superior estableció que la legislatura de Hidalgo tenía que crear una acción afirmativa en favor de las personas con discapacidad, de tal manera que de manera efectiva llegasen a puestos legislativos. Me parece que esto podrá ser utilizado en otros litigios en otros estados. Y por qué no, también a nivel federal. ¿Qué significa esto? Que la visión de la democracia no es solamente una democracia de corte liberal racionalista, ¿no? Pareciera que es una democracia que parte del principio de la diferencia entre las personas y la necesidad de incorporar a los diferentes y a los que se encuentran en situación de desventaja de manera tal que puedan efectivamente gozar de sus derechos. Han habido más casos, ¿no? Tuvimos el caso de Zacatecas también previo, pero bueno, ese fue todavía más divertido, lo digo así, porque ahí tuvimos que hacer una ponderación entre el principio de género y el principio de no discriminación a las personas con discapacidad. Y ahí ponderamos por encima el principio de no discriminación frente al principio de género. Le hace, subimos un hombre y bajamos una mujer, ¿no? Lo cual también fue bastante interesante. Y hemos tenido sentencias del LGBT, etc. Pero ese no es el tema. A ver, o bueno, sí lo es, pero lo que quiero decir es, pareciera que en una visión democrática amplia, donde el juez no solamente tiene una posición pasiva, sino que implica justamente una posición activa de transformación social, donde justamente el juez toma con responsabilidad la obligación que tiene de que todas las personas ejerzan efectivamente sus derechos, pues justamente tiene también que preocuparse por la forma en la cual las comunidades indígenas se encuentran representadas específicamente en los estados en los cuales tienen mayor representación los pueblos y comunidades. Hemos tenido sentencias de bastantes temas, de bastante tipo, y hemos, por ejemplo, establecido que congresos locales tengan representación de candidaturas indígenas, voy a decirlo así, ¿no? De candidaturas indígenas. En los ayuntamientos hemos tenido 2 vertientes y ahí está lo interesante, y de verdad que aquí es donde se nota que hay un 4-3 que a veces es de un lado y a veces del otro, ¿no? Pero bueno, en los ayuntamientos hay una visión donde, por ejemplo, en el Estado de México, la legislación establece que haya representantes de las comunidades indígenas dentro del cabildo de los ayuntamientos. Y a un grupo de nosotros nos parecía que si establecía eso, pues la consecuencia era que el representante de los pueblos y comunidades, bueno, claro, fuera electo por el pueblo y comunidad de manera comunitaria, pero que además pues recibiera un sueldo, ¿no? Nos parecía evidente, pero pues claramente a otro grupo de mis compañeros no. Pues ahí ahora sí que es una diferente fórmula, pero no, si la representación es total, me parecía que tenía que ser, a ver, si es representación, pues tiene que ser en igualdad de condiciones del resto de los representantes populares, ¿no? Bueno, me parece justamente que la tendencia puede ser justo en la forma de participación, en la participación efectiva de los pueblos y comunidades en los cabildos por elección de partidos políticos. Ahora, la pregunta es si en igualdad o no en igualdad. Y eso todavía falta por definirlo en la jurisprudencia. Ahora, yo quiero ver las demandas, porque no estoy dando ideas, pero yo quiero ver demandas que pidan justamente esta forma de democracia inclusiva, porque al final del día es eso, es una democracia que lo que quiere es que sea inclusiva para todas las personas. A ver, es ridículo que antes de las 13 candidaturas indígenas al Congreso Federal que se consiguieron y que se votaron, en algunos de los distritos jamás había sido electo un indígena, y en todos esos casos la población del distrito era más del 60% de indígenas. Es ridículo, perdón que lo diga, ridículo, ¿no? A ver, ahora imagínense, no nada más en la Cámara de Diputados,
también en la de senadores, por ejemplo. Imagínense esto mismo en cada uno de los congresos de los estados, en cada uno de los estratos. ¿Por qué no? A ver, vamos a verlo. Ojalá el cambio sea legislativo, ¿no? Pero también los principios constitucionales tienen que ser salvaguardados por los jueces constitucionales. Para cerrar este bloque tenemos una última pregunta. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, da un enorme gusto y placer escuchar a un juez constitucional hablar en esos términos. Creo que habla de un fuerte proceso de desintoxicación del positivismo jurídico que está funcionando muy bien en la sala superior. Y los tribunales locales también lo están haciendo bien. Creo que la teoría ahí la lleva, pero habría que nutrirla, si me permite el comentario, con 3 elementos que me parecen relevantes. El primero de ellos, hay discusiones teóricas que resuelven problemas prácticos, ¿sí? No necesitamos llegar a un concepto nuevo para hablar de interculturalidad o de justicia intercultural. Hay un constitucionalismo multicultural, entonces tenemos que aterrizar esos conceptos justamente al marco normativo que nosotros tenemos. Y eso nos va a resolver algunos problemas prácticos. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de sistemas normativos, ¿sí?, que hablar de costumbre jurídica. La costumbre jurídica indígena es un referente nada más en un macrosistema. El sistema normativo es un sistema por sí mismo. Entonces tiene todas las soluciones a los casos. Una costumbre jurídica es un aliciente que permite a un modelo meterle una variable distinta. Eso es por citar un ejemplo. El segundo, el asunto jurisprudencial da un quiebre muy grande a partir de la reforma de 2011, que tenemos control directo de convencionalidad. Todo lo que se hacía antes sobre temas de pueblos originarios no era más que simplemente el interpretar modificaciones constitucionales incompletas. Es decir, el convenio 169 de la OIT es del 99 y de ahí han venido 2 o 3 reformas constitucionales incompletas que meten una cosa, quitan otra, etc. Pero la línea real de acceso a derechos plenos es hasta el control de convencionalidad directo de 2011. Por eso es que el cambio es muy notorio. Y finalmente, y bueno, con esto, para no abusar de su paciencia, mi querido Felipe, todos los temas indígenas son distintos en los diferentes estados de la República. Es decir, no hay el mismo grado de autenticidad indígena, específicamente hablando, en Oaxaca que en Veracruz. ¿Sí? En Veracruz ni siquiera se admite una jurisdicción de naturaleza indígena. Ni siquiera hay un planteamiento serio sobre sistemas normativos. Y en algún momento yo estuve en el Consejo Electoral y alguien dijo, vamos a hacer código electoral en lenguas indígenas. Y bueno, se votó en la mesa que fuera en náhuatl y después descubrieron que había 5 tipos de náhuatl en Veracruz. ¿Sí? Entonces, el tema de esa complejidad es que la ponderación de derechos debe ser casuístico. Entonces no podemos tener un catálogo generalizado para eso. Yo creo que ustedes tienen un buen de cosas interesantes que trabajar, pero bueno, la teoría va muy bien y a mí me encantará ver cómo se construyen sentencias con base en esos conceptos. Muchas gracias por su paciencia. No, resulta interesante todo lo que nos dice. Yo también siempre lo que digo, a ver, yo soy, no sé si tengo naturaleza, yo tengo un problema grave, que es decir, siempre digo que soy muy práctico para los teóricos y muy teórico para los prácticos, ¿no? Porque estoy siempre a la mitad del camino entre los académicos puros, ¿no?, y los solo prácticos. Entonces, estoy teorizando siempre en torno a la práctica, ¿no? Estos últimos 3 años estoy teorizando. La pregunta es, una teoría que no pueda servir para la práctica judicial, pues a ver, pues es que poesía, ¿no? A ver, tenemos que encontrar la forma en la cual estos conceptos se puedan aplicar. Y yo creo que mucho también implica justamente que vayamos conociéndolos. Ustedes lo han visto, seguramente han visto el tema de los idiomas, por ejemplo, me parece evidente. Por ejemplo, el tema del zapoteca. Teníamos un caso hace no tanto en sala superior donde, a ver, si no tenemos un traductor de la sentencia, que muchas veces mandamos notificar síntesis de las sentencias al zapoteca respectivo, ¿no? Bueno, entonces acudimos al INALI para que nos ayude. Y el INALI no tenía traductor para este tipo de zapoteca, que hay varias decenas de tipos de zapoteca, exacto, ¿no? Y entonces terminamos consiguiendo en un juzgado de distrito un indígena que hablaba zapoteca. Ya me doy a entender, es que a veces es un tema donde de verdad
los pueblos y comunidades indígenas viven de espalda a la sociedad occidental, y la sociedad occidental no quiere ni verlos, o se asimilan o los ignora. Y eso pasa con todos los grupos en situación de desventaja, ¿no? En fin, la verdad es que lo interesante será que que estudiemos los casos, ¿no? Vienen ya otra vez, están justo en medio de las resoluciones de todos estos asuntos, así que habrá nuevo material, ¿no? Y lo divertido va a ser que nos juntemos y que veamos el nuevo material, ¿no? Y vamos a ver si termina de consolidarse esta hipótesis de trabajo o no, la verdad. Y a lo mejor me dicen, no, ahora sí ya se alejaron de este principio, o ya es otro, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por su comentario. A continuación, se llevará a cabo la entrega de un reconocimiento a nuestro conferencista, por lo cual les pedimos a la magistrada Eva Barrientos Cepeda y al magistrado Adín Antonio de León Gálvez que nos acompañen en el presidio. A nombre de la Sala Regional Jalapa, hace entrega de un reconocimiento al magistrado Adín Antonio de León Gálvez por su destacada participación al conferencista, el magistrado Dr. Felipe de la Mata Pizaña. Con esto terminamos la transmisión por internet, nos despedimos de nuestro auditorio y a continuación se llevará la toma de 2 fotografías oficiales. La primera será al presidium y la segunda al público asistente, por lo cual les pedimos permanecer en sus lugares.